Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los sábados, son las 9:05 de la mañana y recibimos en la sede de RPP al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Muy buenos días, señor ministro. Encantado de estar con ustedes, Fernando. Lo hemos escuchado el día jueves después de la primera ministra Mirta Vázquez durante la sesión en que obtuvieron la confianza del Congreso de la República y hizo una exposición usted de 15 minutos. Algunos han dicho que fue excesivamente optimista. Y si recuerdo bien, mencionó tres grandes argumentos. Por una parte, la emisión de bonos en el Perú, que habría dado mejores resultados de lo esperado. Luego, proyecciones del crecimiento económico para este año, del BCR, que usted dijo podría alcanzar el 12%. Y luego también mencionó el aumento de exportaciones y mencionó el caso específico de la palta, de la que dijo que ha aumentado en 30%. ¿Está usted seguro que dio con el tono justo o exageró un poquito en el optimismo en un país en donde vemos también otros indicadores que generan, como usted lo sabe, inquietud y retracción del gasto y de la inversión privada? Hay una frase ahí de un pensador famoso que dice que somos pesimistas de la realidad, pero optimistas del ideal, ¿no? Gramsci, ¿no? Gramsci. No, creo que eso es José Ingenieros, me parece, pero si no me equivoco, no estoy tan seguro. Bueno. En realidad es una mezcla, ¿no? Por un lado vemos indicadores que mejoran, por otro lado vemos brechas sociales, desempleo, el incremento de la pobreza, las secuelas, ¿no?, sociales de la pandemia del COVID y de 2 años de recesión, pues, ¿no?, de golpe económico y social y sanitario. Están ahí, ¿no? Son fuertes, ¿no? Estamos recuperándonos, pero no hemos terminado de recuperarnos, ¿no? Entonces es bueno saber que estamos subiendo, que estamos para arriba, que hay más crecimiento económico, hay más generación de empleo, se mantiene la confianza en los mercados internacionales, pero sin duda las brechas sociales que hay, ¿no?, los problemas que hay en educación, en salud, en agua potable en el Perú son inmensas, ¿no? Y los 2 años de pandemia, como te digo, nos han dejado golpeados. Todavía estamos golpeados. Hay más incremento del Producto Bruto Interno, nos dijo usted, previsto para este año, cerca de 12% según el Banco Central, pero no tanto para el próximo año. Las cifras que se dan para el próximo año son más bien mediocres. Bueno, este año, en buena parte, claro, la cifra de 12% tiene en buena parte que ver con lo que llaman un efecto rebote, ¿no? El año pasado fue menos 11. Entonces, en realidad es muy buena la cifra del 12, pero estamos recuperando. Ahora ya desde julio, agosto, ya estamos en el terreno positivo. Es decir, ya recuperamos lo perdido y comenzamos en crecimiento económico, estar en producción del PBI, ya estamos encima del 2019. Pero eso implica 2 años perdidos. Y en empleo todavía estamos un buen poco por debajo. El empleo sigue golpeado en el Perú. El próximo año nuestra proyección es un crecimiento de 4,8%, es buena. El Fondo Monetario también tiene una proyección similar, ¿no?, 4,6%. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Desde luego hay mucho por hacer y por eso nosotros tenemos este proyecto de delegación de facultades, de una serie de medidas que también hay un paquete tributario, pero hay medidas para promover la inversión privada, la inversión pública, porque tenemos que... Hay mucho por hacer. Antes de hablar sobre esa solicitud de facultades delegadas para legislar ustedes como Ejecutivo, sobre todo en materia tributaria, pero también financiera y económica, quisiera detenerme sobre el punto de inversión pública, porque usted dijo en algún momento que que el mes pasado fue un récord del crecimiento de la inversión pública. Denos datos sobre eso, por favor. Bueno, ha venido aumentando la inversión pública todo el año, digamos, ¿no? En realidad. Y eso todo el año, desde enero. Tal vez desde febrero, marzo, digamos, pero en verdad viene desde antes y tenemos un buen ritmo de la inversión pública ahora que va a terminar con una cifra bastante por encima de lo que hemos tenido el año pasado y el anterior, pero incluso lo que teníamos, digamos, en el nivel. ¿Cuál es esa cifra global? Porque los datos que uno tiene de varios ministerios y de varios gobiernos regionales y municipales son más bien negativos, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una cierta... Me parece que este año podemos terminar en unos 30.000 millones, pero me parece que ahí a veces hay 2 cifras que se confunden, ¿no? A veces la gente dice, tenían
presupuestado para el año tanto dinero y solo van a gastar Sí. el 80%. Sí. Esa es una comparación que es válida, ¿no? Tú previste este año y no vas a cumplir tu meta. Es válida en algunos sectores. Pero la comparación que nosotros hacemos más importante es, bueno, ¿cuánto invertiste el año pasado y cuánto estás invirtiendo este año, ¿no? ¿Cuánto invertiste el 2019 y cuánto estás invirtiendo este año? Y eso es más importante porque, digamos, comparas la realidad con la realidad, ¿me explico? En el otra idea de lo presupuestado versus lo que haces, proyectas, ¿no? Comparas tus deseos con la realidad, pero cuando comparas la inversión pública de este año con el año pasado, comparas la realidad con la realidad, ¿me explico? Y eso es un poco más, tiene más fuerza, ¿me Ya. explico, no? Es En un todo dato caso, más... ustedes quieren invertir más más y importante. para eso quieren aumentar la recaudación fiscal, que viene aumentando por sí sola en vista de los precios de los minerales principales, el cobre particularmente. Usted ha ya presentado una solicitud para facultar sobre esta materia y hay muchas críticas que se han presentado contra esta iniciativa. Yo pienso que las principales, usted quizá conocerá otras, son: no es el momento, porque estamos en un periodo de reactivación que no está consolidado y eso puede debilitar más la inversión privada. Luego, es una reforma dirigida a que paguen más los mismos que ya pagan, que son muy pocos. ¿Y cómo contesta usted a esas dos críticas por lo pronto? Lo primero diría es que la propuesta que tenemos incluye varias medidas de reactivación económica, de acelerar la inversión privada. Por ejemplo, facilitando la competencia en el sistema financiero para que entren más bancos y haya más crédito y para que el propio Banco de la Nación pueda dar más créditos a la pequeña empresa. Por ejemplo, dando más facilidades tributarias y simplificando la tributación de la pequeña empresa, que muchas veces nos olvidamos, pero ellos también inviertan y también generan crecimiento económico. Y tenemos varias medidas planeadas por el lado de facilitar lo que se llaman las asociaciones público-privadas, las grandes obras de infraestructura que hacen los sectores privados, que también están incorporados en la propuesta que estamos planteando al Congreso. Y por el lado tributario, el énfasis está, yo creo, uno, en la evasión. Entonces, la evasión no es cobrarle a los que siempre pagan, es cobrarle a los que siempre no pagan, usualmente. Hay veces hay pues la evasión, también hay el que paga media, Pero hay digamos, que hacer ¿no? Pero el énfasis ahí está. Pero hay que cambiar que leyes para hacer pagar lo que está previsto que se pague. Sí, ¿por qué? Porque uno de los problemas que tenemos es, bueno, a veces las empresas no pagan, reclaman y tenemos juicios de 20 años, Entonces, lamentablemente, el trámite, digamos, ¿no es cierto?, las reglas no dificultan el establecer un control más estricto sobre estos temas. O, por ejemplo, el tema de facturas falsas. Bueno, hay muchas empresas, muchos sectores que lamentablemente hacen esta trampa, ¿no? Se consiguen una factura de una empresa inexistente, como si estuvieran comprando algo, ¿me explico? Y eso lo ponen como costos y por lo tanto dicen yo no tengo ganancias. Entonces hay que establecer un mecanismo especial para tratar de controlar estas facturas falsas que se está planteando en la ley, que es, bueno, tú eres una empresa de papel, pero, oye, no registras planilla, no pagas electricidad, entonces ya no voy a aceptar tus facturas como que estas sean válidas, ¿me explico? Te declaro sujeto no operativo. Claro. Puedes tener RUC, pero no es de verdad, claro. ¿Me explico? Entonces hay una serie de medidas como estas que parecen obvias que debieron haberse tomado, pero lo cierto es que no se han tomado y que hasta la fecha implican dificultades en el control de la evasión. Junto a la lucha contra la evasión y la elusión y las exoneraciones que hay en algunos campos, usted propone subir la tasa de pago de impuestos de algunos sectores. El alquiler, por ejemplo, o la renta de los que ganan más de 25.000 soles al mes. Mira, te diría, la principal medida en este terreno es el tema del impuesto especial a la minería, ¿no? El cobre está encima de $4 la libra, es un precio excepcional, los otros metales también, hay ganancias extraordinarias ahí, y la propuesta en la minería es, ahora que tienen y cuando tengan esas ganancias extraordinarias, se puede cobrar un mayor impuesto. Hay que tener cuidado de que cuando no tengan muchas ganancias no queremos, pues, digamos, afectar la competitividad de ese sector. En el caso de alquileres, la idea es cambiar totalmente el sistema. El sistema actual lo que hace es, así alquiles por 500 soles o por 50.000 soles, así seas propietario de un cuartito o de 5 edificios, pagas la misma tasa.
5%. Y a nosotros nos parece que no debe ser así, que debe ser un régimen escalonado. Hasta 2.600 mensuales, nuestra propuesta es que no pagues. Como un trabajador. Un trabajador 2.600 de renta sí, en 2000, general, sí, me parece sea salarial o sea por alquiler o sea de u otras alquileres, actividades. efectivamente, que se aplique un régimen similar al de las rentas de trabajo. La renta de trabajo es así, si ganas 2.600 no pagas. La idea es que alquiler, si tu único ingreso es un alquiler de 2.000 soles, no pagas, ¿correcto? Y de ahí va creciendo. Ya si tienes un ingreso pues de, no sé, 30.000 soles mensuales por alquileres, ahí sí te corresponde pagar más. Entonces la idea es cambiar el sistema de un sistema, digamos, que afecta a todos por igual, a un sistema que le aligera, le quita la carga o le disminuye la carga a la gran mayoría que tiene un alquiler, 2 alquileres, porque la mayor parte de gente, ¿no es cierto?, clase popular media, lo que alquila pues es un cuarto, un departamento, sí, digamos, ¿cierto? Y sí cobrar más a los que tienen un gran negocio de alquileres de oficinas. Sí, esos queremos que paguen más, sí, ¿no? Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que hablemos sobre el Consejo Fiscal. Algunos dicen que les ha jalado las orejas al MEF. Nos dirá cómo interpreta usted lo que el Consejo Fiscal dice sobre su política macroeconómica, y conversaremos también sobre medidas para estimular la inversión privada, que es al fin y al cabo 4 veces más importante que la pública, que es sobre la que hemos hablado hasta ahora. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. El Perú en realidad continúa siendo uno de los países del mundo con menor recaudación y incluso a nivel del porcentaje del PBI, nosotros como país dentro de América Latina somos uno de los países que está muy por debajo de la media de la región en los temas de recaudación. Entonces, ese es uno de los puntos que me parecen importantes de todas maneras recordarlo para que pongamos en perspectiva esta necesidad de plantear estas reformas, ¿no? La baja recaudación en realidad se traduce en un Estado que crónicamente está desfinanciado, ¿no? Y eso repercute, por supuesto, en cuestiones fundamentales como educación, salud. Hemos escuchado a Mirta Vázquez explicando que es necesario hacer reformas sobre temas tributarios en vista de que el Perú, dice ella, es de los países de nuestra región que más baja tasa tiene en esta materia. Pero ¿por qué hacer esto si es necesario, como lo explica la primera ministra, vía facultades delegadas y no ley, para que se pueda discutir ampliamente y todo el mundo sepa quiénes están a favor, quiénes están en contra? Usted ha dicho que igual lo que se apruebe vía facultades termina siendo revisado por el Congreso, pero es mucho más difícil revertirlo después y habrá menos debate, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar, hay que insistir en este mensaje central de la Premier. Nuestro gasto en educación, nuestro gasto en salud es de los más bajos de América Latina y venimos de un desastre sanitario de proporciones, donde hemos visto cómo estaba la gente en los hospitales clamando por oxígeno. Recordemos lo que hemos pasado. Sí. No podemos continuar en esa situación y eso requiere recursos, requiere presupuesto. Ahora, este tipo de facultades delegadas ha habido muchas veces en los gobiernos anteriores. Creo que prácticamente todos los gobiernos anteriores han obtenido facultades de este tipo en materia tributaria. Eso no quiere decir que no se discuta, por el contrario, esto en primer lugar se lleva al Congreso. Ya ayer hemos explicado esto en la Comisión de Constitución, vamos a dialogar ampliamente con los congresistas, que esperamos explicar, aclarar, especificar lo que haga falta. Y como tú dices, efectivamente, posteriormente siempre el Congreso podrá decir: esta parte no me gusta, esta parte la modifico. Y en términos de trámite parlamentario, en realidad, corregir o derogar la ley es mucho más sencillo que aprobar la ley. Porque aprobar una ley tributaria que tiene una serie de medidas bastante específicas, técnicas, con una redacción que tiene que ser muy cuidadosa, es bastante complejo. En cambio, decir, bueno, de esta ley, de tantos artículos, no me gusta esta o esta parte, deróguese, o decir, deróguese todo, eso solo demanda un artículo. Entonces, en realidad, siempre el Congreso tiene aquí la última palabra. Siempre tiene la última palabra. Muy bien. Sí. Hablemos entonces sobre inversión privada, porque todo esto está dirigido a que el Estado pueda gastar más y mejor. Inversión pública. Una
quinta parte apenas de la inversión total. Y usted sabe que hay un clima de miedo en medios empresariales vinculado, por ejemplo, a lo que se dijo sobre Camisea, a lo que ha pasado con las Bambas, a lo que ha pasado con Antamina recientemente. ¿Qué medidas pueden todavía ser tomadas para asegurar que la inversión en el Perú goza de seguridad jurídica? Mira, pero en primer lugar déjame contarte que el día justo jueves en la noche el Banco Central de Reserva publicó su última encuesta de expectativas empresariales que le toma el pulso específicamente, llama a cada uno de 150 a 200 líderes empresariales y les pregunta cuáles son sus expectativas. ¿Cree que la economía va a crecer? ¿Creo que su sector va a crecer? ¿Creo que sus ventas van a mejorar el próximos 3 meses, los próximos 12 meses? Y todos los indicadores han subido sustancialmente el mes de octubre y la gran mayoría ahorita ya se encuentran en el tramo, lo que le llamamos el tramo optimista. Todos creo que no, creo que son 6 sobre 10. Sí. No, subido, creo que han subido todos. No todos han pasado el tramo optimista. Que es el 50 en el indicador, pero todos han subido, y todos han subido significativamente. Ahora, esa es la realidad, digamos. Yo creo que ha habido mucho ruido político, ¿no? Mucha confrontación política, que yo creo que ahora con el gabinete, con la confianza del gabinete, incluso va a ceder, ¿no? Y está mejorando, ¿no? Ahora, Camisea, por ejemplo, fue un punto central. Y yo quisiera que usted explique al país cuánto paga Camisea al país si es que sumamos impuestos con las regalías y otras formas de contribución. Mira, pero déjame regresar al tema de la inversión privada. Pero luego regresamos a esto, por favor. Sí, por favor, pero déjame, porque tú me preguntaste, yo te he dicho, las expectativas están positivas, pero me faltó explicarte que este pedido de delegación de facultades tiene varias medidas para promover la inversión privada. Por ejemplo, para decirte otro tema, te mencioné antes varios, ¿no? El tema del crédito. Hay, por ejemplo, muchas oportunidades de mayor competencia en el sector financiero. Ahora, con las nuevas tecnologías de información, se pueden hacer bancos absolutamente electrónicos, digitales, pero la legislación peruana le pone una serie de dificultades a eso. Queremos abrir eso. Entonces, eso atrae más inversión privada en banca, amplía el crédito y promueve la inversión. Otro ejemplo, por ejemplo, hay estos mecanismos de obras por impuestos. Sí. Un gran problema que tenemos en el Perú son los conflictos sociales, ¿no? Alrededor de la minería. Pero si facilitamos que las propias empresas hagan obras de desarrollo alrededor, en las zonas de influencia de la empresa, ¿no? Utilizando el mecanismo de obras por impuestos, es decir, el Estado les facilita el pago, ¿no es cierto? Les facilita los fondos, haz tu obra y luego lo descuentas de tus impuestos. Entonces, eso me parece que puede ayudar mucho a que los conflictos sociales se reduzcan. Le damos facilidades a las empresas para que hagan esto. Y esa es la idea, ¿no? Que hagamos temas, este esquema. Entonces, banca, por una parte, incluido el Banco de la Nación, supongo, y a su vez estos recursos de obras por impuesto. Pero regresemos a lo que es el núcleo de nuestra conflictividad social y de los temores que comenzó con lo de Camisea. ¿Cuánto contribuye Camisea? ¿Qué porcentaje al país, si es que tomamos todas las contribuciones diferentes? Digamos, ahí el tema es que Camisea implica varias partes. Es más complejo de lo que parece. En primer lugar, porque en la producción hay dos lotes distintos, el lote 56 y el lote 88. Ahora, luego, el mayor costo en el tema del gas en realidad no es la producción en boca de pozo, que se llama, es el transporte y la distribución, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Solamente de la producción o estamos hablando de todo el proceso de transporte del gas para que llegue al puerto de Melchorita y de ahí se exporte al Perú? Y ahí efectivamente uno de los temas que ha generado dificultades en el pasado es, bueno, a dónde se exporta y con qué precio se exporta. Pero el tema principal del gas en el Perú, Fernando, es la conveniencia de que el gas se masifique, que llegue a la mayor parte de los hogares y a los vehículos, porque si pasamos los vehículos de transporte público, de transporte privado, a gas natural, que es más barato y es más limpio para el medio ambiente, ahora que estamos en la COP26, tendríamos un gran avance. El tema es que ahí hace falta ahí más agilidad en la inversión público-privada o pública para llevar este gas a los hogares. El gasoducto está en la puerta de la ciudad de Ayacucho, pero los ciudadanos de Ayacucho no tienen gas. El gas se encuentra en la localidad del Cusco y
recién hace poco, gracias a una iniciativa regional, es que están teniendo algunas facilidades para el gas, pero no va por el gasoducto, ¿no? Tienen que transportarlo. Bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? No transportarlo por gasoducto, sino transportarlo en camiones con donde el gas está comprimido y descomprimirlo en su lugar de destino. Pero creo que el tema de la masificación del gas es una gran oportunidad. Eso es muy importante, pero quizás es útil que los peruanos sepan cuánto contribuyen estas empresas de gas o de minas al Estado peruano vía contribuciones, impuestos, regalías o cano. Tenemos ese dato sobre Camisa, y ya sé que es complejo, hay 2 pozos, etcétera, pero es bueno quizá que usted nos dé cifras oficiales para que no circulen cifras infladas, ¿no? Sí, por supuesto, pero como te digo, el tema es qué estamos considerando en la cifra, ¿no? Hay varias formas de calcular la cifra, ¿no? Por eso hay quien dice la contribución es de 67%. Sí. Claro, sí. Es en boca de pozo, ¿no? Pero si tú consideras todo el costo, probablemente el costo es mucho mayor que ese porcentaje, ¿no? Entonces depende de cómo lo estás midiendo y en qué lote lo estás midiendo. En la minería, por ejemplo, también se ha dicho, ¿no? La minería tiene una contribución muy grande para el Estado peruano. Nuevamente, en primer lugar, hablamos de un promedio, sí. ¿No es cierto? Y el promedio en el Perú, según un estudio internacional que se ha hecho hace poco, está debajo del de otros países de la región. Incluso estamos como al nivel de Chile, pero Chile también está pensando aumentar su contribución. Lo están discutiendo en el Congreso en estos días. Pero tal vez la clave es no pensar tanto en el promedio, porque un tema que es delicado, digamos, ¿cierto? Nosotros vemos con cuidado el tema de la minería, es que es verdad que hay minas muy distintas. Sí. Hay minas muy rentables que ahorita tienen el precio muy grande de cobre y que entonces hoy sí tienen grandes ganancias, ¿no? La Bamba, por ejemplo, ya está acelerando su depreciación y ya el próximo año vamos a tener una contribución importante, pero hay otros sectores, minería de plata u otros, donde el precio no ha subido, es mediana minería y entonces esos no resistirían un aumento de impuestos. Entonces, el promedio es un poco engañoso en este caso, porque no se trata de ponerles a todos la misma No, pero lo que sí ¿no? es bueno que nuestra población sepa cuánto contribuye tanto en un proyecto de gas como el Camisea como de minas, porque si no se sabe, se abre el campo a los demagogos que dicen cualquier cifra. A propósito de cifras, hay quienes le reprochan también haberse tomado ciertas libertades con el marco macroeconómico multianual, es decir, con el Consejo Fiscal. ¿Qué cosa responde usted a esa crítica? Bueno, el marco macroeconómico multianual está aprobado como se aprueba todos los años antes del 30 de agosto y contiene las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas para los próximos años. En materia de déficit, en materia de deuda. En ese momento el Consejo Fiscal dijo que nuestra proyección era muy optimista, pero en realidad los hechos han mostrado. Cuando tú estás en un momento de la historia, bueno, siempre ver el futuro, pues uno puede ver más optimista y menos optimista. El futuro ha mostrado que nuestra proyección se ha quedado corta. Nuestra proyección establecía que el crecimiento económico de este año iba a ser 10,5% y como tú has dicho, el BCR ya dice que va a estar cerca de 2, igual que el Fondo Monetario. La recuperación ha venido bastante positiva. Y yo creo que el otro tema aquí en discusión es, y entonces, gracias a esta situación hemos tenido ingresos fiscales adicionales. Buen precio de los metales, ha entrado más recursos al fisco. Y hay una discusión aquí de ¿cuánto de ese dinero lo destinamos a reducir el déficit y cuánto lo destinamos a la reactivación económica, a más inversión pública, a las vacunas, a las necesidades urgentes que tiene el país, digamos, ¿no? Entonces el Consejo Fiscal es un poco su función, tiende a tener un punto de vista más conservador respecto de, ¿no es cierto?, resguardemos el déficit. Nosotros ayer expliquemos en la Comisión de Constitución y la Comisión de Presupuesto del Congreso que ya este año respecto a la proyección del presupuesto, cuando comenzó este año, el presupuesto estaba hecho sobre la base de un déficit de 6,2%. Vamos a terminar con unos 2% menos del PBI de déficit, unos 16.000 millones de soles menos. O sea, 16.000 millones estamos destinando a reducir el déficit. Pero sí es verdad que desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos diciendo, bueno, hay que pagarle el bono a las familias, hay que promover más la inversión descentralizada y estamos facilitando recursos a los gobiernos regionales y locales, estamos generando un programa de empleo temporal. Nos parece que son prioridades, facilidades para el bono habitacional, para que la construcción siga. ¿Qué sectores cree usted que son los prioritarios para este programa de empleo temporal? Porque al fin y al cabo
ese es el objetivo final de toda su política económica, que los peruanos trabajen y generen su propia riqueza. Efectivamente, y mira, hay este dato, ¿no?, sobre el empleo que a mí me parece importante. De julio a septiembre, en Lima, y lamentablemente el dato que tenemos solo en Lima, se han creado 300.000 empleos, más de 200.000 empleos adecuados. Es bien grande. Ahora, es grande porque estamos muy mal en julio, eso es verdad también, y que todavía tenemos un déficit importante de empleo. Sí, claro, por eso tenemos que empujar la reactivación económica con todo. Por ejemplo, ¿no?, explicaba ayer en la Comisión de Presupuesto, llegamos en julio, agosto al gobierno y el bono habitacional, el bono del buen pagador, estos programas de techo propio, ya se había agotado el presupuesto. Había crecido bien la construcción, dando empleo, pero se había agotado el presupuesto. Había necesidad de darle más presupuesto. ¿Por qué? Porque uno, hay una gran necesidad de vivienda en el Perú, y dos, eso dinamiza el empleo. El empleo de construcción civil es un sector bien dinámico y que de hecho es lo que más nos ha ayudado en estos meses a mantener el empleo en un ritmo creciente, ¿no? Ahora, la lógica de mediano plazo, hay que combinar una lógica de corto plazo, construcción, obra pública, empleo temporal, con una lógica de mediano plazo. Y ahí este tema que conversamos sobre la agroexportación, sí, y esta noticia más de que me parece muy año, positiva, paltas, ¿no? Paltas. Bueno, las paltas están pasando a ser nuestro primer producto de agroexportación. Y una de las cosas que a mí me parece muy positivo es que es muy descentralizado, llega a las zonas de sierra y con muchos productores medianos y pequeños, no solamente ni principalmente son las grandes empresas. Eso me parece que trae prosperidad, crecimiento de clase media, un desarrollo económico de base más ancha, como se ha dicho en alguna oportunidad. Ojalá que las paltas sean el símbolo entonces del optimismo del ministro que es usted. Muchas gracias, Pedro Franque, por su presencia aquí en RPP. Que tenga muy buen fin de semana y que tengamos pronto noticias sobre qué se decidirá sobre las facultades delegadas que usted está solicitando para legislar en materia de tributación. Muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, y insistir en que estamos muy abiertos al diálogo con el Congreso y a responder todas las dudas que pueda haber sobre este tema. Nuestro objetivo es hacer las cosas bien para el Perú y que tengamos mejor educación, mejor salud, lo cual requiere pues que la contribución sea más justa. Ojalá que así sea, señor ministro. Muy buenos días. Ha sido Pedro Franque, ministro de Economía y Finanzas. Hacemos una breve pausa, escuchamos titulares de media hora y recibiremos después al señor Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.